En esta ocasión vamos a aprender a cómo desconectar un flipón de un tablero de distribución. En primer lugar, hay que quitar la tapadera del tablero, y para no tener ningún accidente en la forma en la que se quita, normalmente vamos a quitar los tornillos que se encuentran en la parte inferior para después los de la parte superior. Esto va a hacer que la tapadera no se nos caiga o nos provoque algún incidente dentro del trabajo. Entonces vamos a quitarle primero la tornillería inferior, ¿verdad? Eso va a depender también de la cantidad de tornillos que tenga el tablero. Y cuando vayan a quitar el tornillo superior hay que tener mucho cuidado de que la tapadera no caiga, ¿verdad? Entonces podemos quitar un tornillo por poco y después lo quitamos ya sea con nuestras manos, ¿verdad? Siempre sujetando que la tapadera no caiga. Cuando nosotros extraigamos la tapadera hay que tener mucho cuidado que en el momento en el que nosotros quitemos la tapadera no desconectemos los flipones, porque existen momentos en los que nosotros quitamos la tapadera y desconectamos los circuitos y en algún momento pues no nos percatamos de que desenergizamos algunas áreas. Cuando nosotros quitamos la tapadera tenemos que tener mucho cuidado porque esta es una zona energizada y podemos tener algún tipo de accidente eléctrico. Entonces nosotros tenemos que percatarnos de qué áreas están energizadas y qué áreas pues están desenergizadas. Obviamente esto entra dentro de la ubicación de los componentes. Aquí por ejemplo podemos ver el área de la neutra. Aquí están las dos fases y aquí están los flipones. En esta ocasión nosotros vamos a quitar un flipón de un circuito de iluminación. También hay que tener cuidado si cuando nosotros destapamos nos encontramos con conductores de este tipo, ¿verdad? Que no conocemos ni qué función tienen, pero están desconectados. Entonces la opción aquí para evitar cualquier inconveniente es aislarlos, ¿verdad? Entonces ahí vamos nosotros a evitar algún tipo de incidente o accidente eléctrico, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es encintarlo. Obviamente yo sé que este cable está desenergizado, pero me puede dar problema porque en algún momento puede topar con alguna línea viva o se puede energizar. Entonces aíslo y ya lo dejo en un lugar en donde no me estorbe. Ahora, antes de desconectar, nosotros tenemos que tener listo nuestro multímetro, ¿verdad? Entonces vamos a medir tensión en el flipón que nosotros vamos a desconectar. El flipón que vamos a quitar es este flipón que tenemos aquí en la parte inferior, que es uno de 20 amperios, el cual se encarga de controlar el circuito que nosotros tenemos aquí de una luminaria. Entonces, si se dan cuenta, el circuito funciona y yo lo que voy a hacer es verificar la tensión en el circuito o en el flipón. Entonces yo coloco siempre, como habíamos recordado, la terminal negra en el común del multímetro y la terminal de tensión, ¿sí?, con la terminal roja. Entonces la terminal roja con la terminal de tensión del multímetro y la negra en el común. Después selecciono el valor de la tensión. Aquí vamos a medir tensión alterna. Como yo sé que hay más o menos 120 voltios, lo coloco en la escala de 200 y lo enciendo, ¿verdad? Entonces tengo que medir la tensión que hay en el circuito. Yo puedo medir con una terminal en la salida del flipón y la otra la voy a medir en la neutral. Entonces ahí podemos ver nosotros el multímetro. Entonces voy a colocar una línea del multímetro en la neutra y otra en el flipón. Entonces ahí me voy dando cuenta de que sí hay tensión, hay 120 voltios, ¿verdad? Y en el momento en el que yo voy a desconectar ya no tiene que haber tensión. Entonces yo voy a bajar el flipón, vuelvo a medir y ahí me percato de que no hay corriente eléctrica en el circuito. Entonces lo hacemos mediante la utilización del multímetro. Entonces vamos a medir tensión. Si yo vuelvo a encender el circuito, me percato nuevamente que sí hay tensión, ¿verdad? Si yo no tuviera un multímetro, pero tuviera algún otro elemento de apoyo, podría optar por un tester, ¿verdad? Entonces el tester pues me ayuda a indicar si hay corriente en el circuito. Yo lo coloco, ¿verdad? Coloco el tester en el punto donde está energizado y con mi dedo cierro el circuito. Entonces puedo observar aquí que sí hay corriente porque se enciende el tester, ¿verdad? Entonces este es un tester que me indica si hay corriente o no en el circuito. Si no tuviera un multímetro puedo identificarlo. Entonces vean, aquí hay corriente, pero cuando yo bajo el flipón no hay corriente eléctrica. Entonces voy a volverlo a subir y vamos a ver cómo funciona este otro multímetro. Este es un tester, perdón, de inducción. Entonces este tester me va a indicar en el momento en el que hay corriente. Vean, aquí hay corriente. Si yo lo pongo en la neutral,
no hay corriente. Aquí me indica que hay corriente y en el momento en el que desconecto ya no me indica, ¿verdad? Esas herramientas nosotros las podemos utilizar en el momento en el que queremos identificar corriente eléctrica. Entonces yo sé que en este momento no hay corriente eléctrica en este flipón. Para quitarlo, lo único que tengo que hacer es sujetarlo de esta forma, teniendo cuidado de no tocar ninguna tornillería. Lo sujeto aquí y presiono fuerza hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces yo vengo, presiono con fuerza para acá y lo que estoy haciendo es quitar el flipón. Entonces nosotros para poder trabajar los circuitos de iluminación y fuerza no tendríamos que desconectar el flipón, pero lo vamos a hacer por seguridad. Entonces solamente con el hecho de apagar el flipón vamos a desenergizar el circuito, pero por seguridad lo vamos a quitar. Entonces si ustedes se dan cuenta, nosotros ya quitamos el flipón del circuito. Este flipón podríamos retirarlo o dejarlo resguardado aquí en el mismo tablero, ¿verdad? Para colocar el flipón después de haber realizado el mantenimiento, lo único que tenemos que hacer es, si ustedes se dan cuenta, aquí el tablero tiene unas bases. Estas bases que están aquí son plásticas. Estas bases coinciden con esta parte interna del flipón, con esta área que está aquí. Entonces lo que hay que hacer es colocar el flipón de primero en estas bases, ¿verdad? Para después en esta parte